Dios les bendiga. Hoy vamos a concluir el tema que iniciamos hace pues ya algún tiempo. El tema principal fue la Iglesia de Cristo. Ya hemos visto cómo se edificó. Y en esta semana hemos visto lo que es el reino eterno, que tiene que ver todo con lo que es la Iglesia de Cristo, porque el reino eterno, como vimos en el primer video de esta semana, vimos cuál es ese reino eterno y nos dimos cuenta a través de las escrituras que es la iglesia de Cristo, que es la iglesia que Cristo vino a edificar. Y en el video anterior vimos también cómo es ese reino eterno, cómo reina Jesús, todo lo que tuvo que pasar, qué es lo que hacen los que integran, los siervos de Jesús. Y hoy vamos a ver cómo entrar. Hoy vamos a ver cuáles son los requisitos para tener la membresía o para entrar al reino eterno, que es el reino de Dios. La escritura lo va mencionando el reino de Dios, el reino de los cielos. Y es eterno porque el rey de este reino pues es eterno y durará eternamente. Este estudio que iniciamos hace algunas semanas como título principal Iglesia de Cristo y le hemos estado poniendo algunos subtítulos. Y el último subtítulo pues es el reino de Dios, el reino eterno. Y la membresía para poder entrar a este reino eterno, a este reino de Jesús, al reino de Dios, vimos que este reino es un reino espiritual. Entonces para poder entrar pues hay que ser espirituales. No es un reino terrenal, no es un reino material, sino es un reino espiritual. Para poder ser espirituales hay que volver a nacer de nuevo. Es lo que nos dice la escritura en el Evangelio de Juan. En el capítulo 3 del Evangelio de Juan, versículo del 3 al 6 dice: respondiendo Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Por eso, por tal motivo, el requisito principal, el primer requisito para entrar al reino eterno, al reino de Dios, es volver a nacer. Le dice Nicodemo en el versículo 4, Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Palabras de nuestro Señor Jesucristo cuando dice de cierto, o sea, algo que confirma y vuelve a confirmar. El Señor Jesucristo al decir estas palabras, de cierto, de hecho la palabra griega es amén, amén, o sea, así es, así es. Así es como dice Jesús: el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Para poder entrar al reino de Dios, al reino eterno, es preciso, es necesario que la persona se convierta y sea espiritual. Porque dice el versículo 6, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Esto nos lleva, cuando una persona, para poder ser espiritual, lo que una persona tiene que hacer es bautizarse. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, bautizarse. Para bautizarse primero hay que tener fe. Y para tener fe hay que escuchar la palabra de Dios. Lo que genera la fe es la palabra de Dios. Hay que creer, hay que arrepentirse de los pecados que uno ha cometido en el pasado. Hay que confesar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y hay que bautizarse para poder recibir el perdón de pecados, la limpieza espiritual y recibir el Espíritu Santo. Uno recibe el Espíritu Santo y cuando el Espíritu Santo entra, entonces esa persona se hace espiritual. Porque dice la Escritura, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Cuando hemos nacido físicamente somos carne, somos humanos, somos carne y hueso. Pero una persona siendo ya grande, como dice Nicodemo, ¿cómo puede una persona siendo viejo? Podemos entender que Nicodemo ya era una persona de cierta edad. De cualquier edad, una persona puede bautizarse para ser espiritual. Cuando dice Nicodemo, ¿cómo puede una persona siendo viejo? Lo que está enseñando la Escritura es de que el bautismo no es
es infantil, no es de niños, porque dice como una persona puede nacer de nuevo siendo viejo. Una persona de 70, de 60, 50 años es aceptado en el reino de Dios siempre y cuando vuelvan a nacer de nuevo. Y para volver a nacer de nuevo es necesario bautizarse de acuerdo al Nuevo Testamento, bautizarse de acuerdo a la palabra de Dios. Y hay que bautizarse en la verdad, y esa verdad está en la iglesia de Cristo. Cuando uno se bautiza, el Espíritu Santo testifica de que somos hijos de Dios. Aquellos que somos hijos de Dios, Dios es espíritu, por lo cual sus hijos deben de ser espirituales, no carnales, no de hueso. Dice la carta de Pablo a los Romanos, capítulo 8, versículo 16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Cuando una persona se bautiza, sin importar la edad, pero tiene que creer, para que crea tiene que tener cierta edad, tiene que confesar, tiene que saber hablar, si no sabe hablar, pues ¿cómo va a confesar? Tiene que arrepentirse, o sea, tuvo que haber tenido errores, pecados para poder arrepentirse. No estamos hablando de un bebé, de un niño que no sabe hablar, porque ¿cómo va a confesar? ¿De qué se va a arrepentir si no ha hecho ningún pecado, no ha cometido ningún pecado? Cuando una persona se bautiza, recibe el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo mismo da testimonio de que somos hijos de Dios, de que somos ya espirituales, porque Dios es espíritu. Los hijos de Dios, los espirituales, son los que van a recibir o van a heredar la vida eterna, porque este reino es eterno. Ahí en la primera carta de Pablo a los Corintios, en el capítulo 15, versículo 50, nos dice la Escritura: por esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Por ahí en el mundo muchas personas creen que todos somos hijos de Dios. No todos somos hijos de Dios, porque Dios es espíritu. Y para ser hijo de Dios hay que ser espirituales. Porque dice este versículo, por esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Si una persona no se convierte, no es espiritual, no va a tener vida eterna. No va a reinar con Jesús. No va a heredar el reino eterno. No va a heredar el reino de los cielos. Es necesario ser espirituales, y para ser espirituales es necesario hacerlo aquí en la tierra. Hay que bautizarse, hay que convertirse de la carne a lo espíritu, de lo mundano a lo espiritual. Hay que entrar al reino aquí en la tierra, que es la iglesia de Cristo. Solamente un espiritual puede comprender lo que es el gozo en el espíritu. Dice Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 14, versículo 17, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Aquellos que somos espirituales, aquellos que son espirituales, pueden entender cuál es la paz y cuál es el gozo en el Espíritu Santo. Por eso, por tal motivo, o por este versículo, en la iglesia de Cristo adoramos a Dios, cantamos a Dios, sentimos el gozo en el Espíritu Santo, pero le cantamos a Dios, no le tocamos a Dios, no hay música, porque dice la Escritura, paz y gozo en el Espíritu Santo. Solamente un espiritual puede entender esto, porque lo que genera la música es gozo, pero de la carne, no es gozo espiritual. Lo que es la música nunca fue un mandamiento de Dios en los servicios de adoración. Solamente un espiritual puede entender lo que es sentir gozo en el espíritu, lo que es sentir paz en el espíritu. Es necesario, pues, ser espirituales para poder comprender esta situación. Hay muchos grupos religiosos donde tocan, donde hay mucho escándalo. Dios es un Dios de orden, Dios es un Dios de paz. Debe ser el gozo y paz en el Espíritu Santo, no con ruido musical, porque Dios es espíritu. La música es material, la música es de la tierra, la música es del mundo. Y Dios no se le adora con cuestiones del mundo. A Dios se le adora con situaciones o con conceptos espirituales, con la palabra, con los mandamientos espirituales y con cantos espirituales que salen directamente del espíritu. Por eso cantamos, lo que hacemos es cantar cantos espirituales.
Porque hay muchos que tocan música, bueno, agarran un pasaje que está allá en el segundo libro de Crónicas, en el capítulo 29, a partir del versículo 21 hasta el 28, que dice: y presentaron 7 novillos, 7 carneros, 7 corderos, 7 machos cabríos para expiación por el reino, por el santuario y por Judá. Y dijo a los sacerdotes hijos de Aarón que les ofreciesen sobre el altar de Jehová. Mataron pues los novillos, y los sacerdotes recibieron la sangre y la esparcieron sobre el altar. Mataron luego los carneros y esparcieron la sangre sobre el altar. Asimismo mataron los corderos y esparcieron la sangre sobre el altar. Después hicieron acercar delante del rey de la multitud los machos cabríos para la expiación, y pusieron sobre ellos sus manos. Y los sacerdotes los mataron e hicieron ofrenda de expiación con la sangre de ellos sobre el altar, para reconciliar a todo Israel, porque por todo Israel mandó el rey hacer el holocausto y la expiación. Puso también levitas en la casa de Jehová con címbalos, salterios y arpas, conforme al mandamiento de David, de Gad vidente del rey, y del profeta Natán, porque aquel mandamiento procedía de Jehová por medio de los profetas. Y los levitas estaban con los instrumentos de David, y los sacerdotes con trompetas. Entonces mandó Ezequías sacrificar el holocausto en el altar, y cuando comenzó el holocausto, comenzó también el cántico de Jehová con las trompetas y los instrumentos de David, rey de Israel. Y toda la multitud adoraba, y los cantores cantaban, y los trompeteros sonaban las trompetas. Todo esto duró hasta consumirse el holocausto. Este es el pasaje bíblico que la mayoría de los que usan música toman como base para decir que Dios aceptaba la música, que era un mandamiento de Dios, y que desde el Antiguo Testamento se adoraba a través de música, a través de esos instrumentos musicales. Lo que no han entendido es lo que dice el versículo 23, cuando dice la escritura, el versículo 25, puso también levitas en la casa de Jehová con címbalos, salterios y arpas, conforme al mandamiento de David. La música fue un mandamiento de David, un mandamiento de Gad vidente del rey y del profeta Natán. Cuando dice la escritura, porque aquel mandamiento procedía de Jehová por medio de sus profetas, piensan que aquel mandamiento de música, o que lo que se refiere a la escritura es aquel mandamiento se refiere a la música, cuando no es así la interpretación. Cuando dice la escritura, aquel mandamiento, ¿cuál mandamiento? Lo primero que leímos, la expiación, el holocausto, la sangre que se derrama. Ese mandamiento viene en los libros de la ley. Si el mandamiento de la música fuera de parte de Dios, estaría plasmado, escrito en los libros del Pentateuco, en los libros de la ley. Pero no lo encontramos ahí. Cuando dice la escritura, porque aquel mandamiento, ¿cuál mandamiento? El mandamiento de la expiación, el mandamiento del holocausto, lo que leímos del versículo 21 hasta el versículo 24. El mandamiento de David fue la música. Puso también levitas en la casa de Jehová con címbalos, salterios y arpas, conforme al mandamiento de David. Esa música era mandamiento de David, mandamiento de hombres. Y cuando dice la escritura, porque aquel mandamiento procedía de Jehová por medio de los profetas, aquel mandamiento no se refiere al mandamiento de la música. Se refiere al mandamiento de la expiación, del holocausto. Hay que leer bien la escritura, hay que escudriñar bien, hay que pedirle la ayuda a Dios a través del Espíritu Santo para que abra la mente y poder comprender y no equivocarnos a Dios. Si estamos en un grupo religioso donde la doctrina está equivocada y queremos vida eterna, hay que estar en la verdad. Porque si vamos a estar adorando a Dios, hay que darle una adoración que a Él le gusta. Y la adoración que a Él le gusta es en espíritu y en verdad. Espirituales, no materiales, no musicales, espirituales. Y en verdad, con la verdad de la palabra, con la verdad de la escritura, con la verdad del Nuevo Testamento. Estos mandamientos de la expiación y del holocausto están en Levítico, están en Éxodo, están en los libros de la ley. El de la música no, el de la música es un mandamiento de hombres, es un mandamiento de David. David fue el que metió los instrumentos musicales. Por eso Dios dice, ustedes de labios me honran, pero su corazón está lejos de mí, porque me honran llevando mandamientos de hombres. En la iglesia de Cristo no llevamos ningún mandamiento de hombres. En la iglesia de Cristo solamente obedecemos la palabra de Dios. Esto es lo que nos impulsa a anunciar el Evangelio, que estamos en la verdad, que conocemos la verdad a través de la palabra.
Podemos estar diciendo las cosas puntuales en donde están los errores de ciertas religiones y no como burla, no como un señorío, simplemente para abrir la mente, simplemente para enseñar lo que Dios quiere que todos conozcan, para sacar del engaño, para que no sean engañados. Yo sé que a muchos les gusta la música, a muchos les gusta el ambiente, pero solamente es eso, solamente es un ambiente del mundo. Y Dios no quiere una adoración que tenga cosas del mundo, una adoración sincretista, una adoración que mezcla las cuestiones del mundo con lo espiritual. La adoración debe de ser en espíritu solamente, puramente en el espíritu. La palabra es espiritual, los cantos son espirituales, las oraciones son espirituales, los mandamientos son espirituales. Aquel mandamiento que dice la Escritura es aquel mandamiento del holocausto, de la expiación. Hay que abrir bien los ojos, hay que abrir bien la mente, hay que leer bien la Escritura. Si este mandamiento, vuelvo a repetir, estuviera escrito allá. Este es pues el tema que hoy concluimos, el reino eterno. Para poder entrar hay que ser espirituales, para poder ser espirituales hay que bautizarse, hay que nacer de nuevo, hay que convertirse. Entonces le va uno a comprender lo que la Escritura dice, va uno a comprender lo que es el gozo y la paz en el Espíritu Santo. Dios les ayude, Dios les bendiga grandemente y puedan abrir su mente, puedan abrir su corazón a la verdad. ¿Quieres vida eterna? Conviértete, sé espiritual, adora a Dios en espíritu, adora a Dios en verdad. Utiliza tu tiempo, el tiempo que Dios te da, aprovéchalo para que le adores como Dios quiere, como Dios manda. Está aquí escrito, aquí está plasmado lo que Dios quiere, lo que es su voluntad. Por eso dice la Escritura, muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre. ¿Qué dice el Señor? Solamente los que hacen la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es esta, que le adoremos en espíritu y en verdad, que sea agradable para Dios. Dios es espíritu, por lo cual así es como debe de ser la adoración. Así que la invitación es que busques la iglesia de Cristo y que preguntes y que indagues con los miembros, con los ancianos, con los varones, cuáles son los pasos para poder ser espiritual, para poder entrar al reino aquí en la tierra, y este reino que es iglesia de Cristo será eternamente y tendrás vida eterna. Hasta aquí termino con este tema. Los voy a invitar para que el próximo lunes estaremos iniciando un tema nuevo que se va a llamar el Espíritu Santo. Y terminando el Espíritu Santo, si es que no hay otro tema en cuestión o otro tema para desarrollar, probablemente estaremos estudiando el libro de Apocalipsis, todo lo que es el libro de Apocalipsis. Que tengan un excelente fin de semana. Disfruten la vida, y la vida se disfruta obedeciendo los mandamientos de Dios. Dios les bendiga.